¿Qué tal? Un gusto saludarle. En el Senado de la República se está desarrollando la discusión de la legislación secundaria luego de la reforma constitucional en materia energética. Para esto se ha abierto un periodo extraordinario de sesiones. Es el cuarto periodo extraordinario en el marco de este segundo receso correspondiente al segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura. Para conocer cómo se realiza el debate de los 4 dictámenes en materia energética, acompáñenos, vamos a conocer el trabajo legislativo. El Senado de la República inició el cuarto periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de discutir y, en su caso, avalar la legislación secundaria en materia energética derivada de la reforma constitucional que se aprobó en la materia en el año 2013. El presidente de la Cámara Alta inauguró así este periodo. Hoy, 17 de julio del 2014, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión se declara instalada para el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura, a que fue convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mediante decreto publicado el 16 de julio del 2014. El presidente de la mesa directiva informó además que se comunicará por escrito al Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la presidencia de la Cámara de los Diputados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las legislaturas de los estados sobre la instalación de este periodo extraordinario de sesiones. Antes de iniciar la discusión de los dictámenes, el presidente de la mesa directiva aseguró la participación de todos los legisladores que quieran intervenir en la sesión para debatir y votar las leyes secundarias en materia energética. La participación de todos los que hagan uso de la tribuna tendrá la garantía de legalidad y certeza que nos aporta el reglamento del Senado, y para ello, en mi responsabilidad del presidente de la mesa directiva, estaré atento a asegurar que se respete el derecho de todos a debatir y exponer sus argumentos. Dijo que también buscará que se cumpla con los términos de apego al tema de la discusión y de tiempo de exposición. Dijo además que se respetará la legalidad en las participaciones de los senadores y habló sobre el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Hoy hubo una junta de la Junta de Coordinación Política a la cual fui invitado. Estuvimos de acuerdo en celebrar el día de hoy una sesión máxima de 12 horas para poder desahogar los trabajos. Todos los días, al iniciar la sesión, previamente de platicarlo con la Junta de Coordinación Política, determinaremos los números de horas de esa sesión y lo que sucederá al día siguiente. Y agregó que se buscará llevar a cabo el debate de manera responsable. Con responsabilidad democrática y cumpliendo los principios constitucionales de la democracia representativa, desahogaremos estos trabajos y sé que el Senado seguirá siendo un Senado responsable. Posteriormente, el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, presentó moción suspensiva al dictamen bajo el argumento de que no se puede legislar si no se tiene claro el impacto económico y fiscal que traerá consigo las reformas. Aseguró que las modificaciones no fortalecerán a Pemex y que lo que se logrará es un desastre financiero. Y mientras eso no se conozca, no se podría aprobar aquí una legislación que va a significar un hoyo fiscal de enormes magnitudes y que va a poner al país en una brutal vulnerabilidad que no es más que una irresponsabilidad del presidente de la República en su desesperación por servir a los intereses extranjeros, por hacerlo rápidamente. Bueno, posteriormente la moción suspensiva no fue aceptada por el Pleno y se desechó. El presidente de la Comisión de Energía, el senador David Penchina Grup, argumentó el primer dictamen por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. El senador afirmó que el dictamen acrecentará la seguridad energética del país y representa un aumento en la generación de empleos. Logrará fortalecer a Pemex al dotarla de autonomía y de gestión y aumentará la producción del petróleo y de gas natural. También habló sobre el tema de los contratos. Para el caso de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, el dictamen establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como la responsable de suscribir dichos contratos a nombre del Estado, previa celebración de un proceso de licitación pública internacional, el cual será público y el fallo deberá ser objeto de la máxima publicidad posible.
En cuanto a los posibles yacimientos fronterizos, dijo que los recursos petroleros que corresponden a la nación serán debidamente protegidos y habló sobre la participación obligatoria del Estado en los siguientes casos. Cuando el área contractual coexista a distinta profundidad con un área de asignación, cuando existan oportunidades para impulsar la transferencia de conocimiento o tecnología para el desarrollo de petróleos mexicanos u otras empresas productivas del Estado, cuando se trata de proyectos que se deseen impulsar a través de un vehículo financiero especializado del Estado mexicano. Con lo anterior, y no solo se busca proteger la seguridad energética del país, sino fortalecer a Pemex, que es y seguirá siendo de todos los mexicanos, con la transferencia del conocimiento que podrá aplicar en todos los campos petroleros. Bueno, y a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, la senadora Sonia Mendoza Díaz fundamentó el dictamen. Destacó que la reforma es necesaria debido a que actualmente Pemex aporta entre el 35 y 38% de los recursos del país, por lo que no ocupa sus ingresos para fortalecerse. Aseguró que no se produce suficiente gas y que los costos de la tarifa eléctrica son elevados. La legisladora destacó la ventaja de este dictamen. Permitirá la inversión de empresas nacionales e internacionales en la exploración y extracción de gas natural. Esta situación generará un aumento considerable en la producción del gas natural, que es más barato para generar electricidad y menos contaminante. Esta medida propiciará una disminución paulatina en el precio de la energía eléctrica. Bueno, resaltó los beneficios que traerá este nuevo marco jurídico en aspectos como el régimen jurídico para la autorización del uso, goce o afectación de las tierras y aseguró que México mantendrá la propiedad de las reservas del país. Se establece una contraprestación por el uso de las tierras entre asignatarios o contratistas y los propietarios de las mismas, es decir, los campesinos y los propietarios de terrenos serán beneficiados por la riqueza encontrada en sus propiedades. Se elimina por completo cualquier posibilidad de que el Estado expropie la tierra a favor de las empresas para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. En cambio, se establece un esquema de ocupación temporal por el que los dueños de terrenos serán indemnizados a valor comercial por el uso de su propiedad o recibirán un porcentaje de las utilidades de las empresas. Posteriormente, 22 legisladores presentaron voto particular sobre el dictamen. Al inicio de los mismos, el coordinador parlamentario del PRD, Luis Miguel Barbosa Huerta, expresó la posición en contra de su grupo parlamentario debido a que las modificaciones, dijo, dañarán el patrimonio de la nación. Otros legisladores del grupo parlamentario también externaron que la reforma afectará con el aumento de los combustibles y se corre el riesgo de una polarización social. Las compañías petroleras transnacionales serían dueñas de nuestro petróleo a través de varias modalidades de contratos y licencias. El desempleo aumentaría porque Pemex y CFE serán desplazadas por empresas extranjeras. Campesinos e indígenas serían despojados de sus tierras para entregárselas a empresas transnacionales. Se fomentaría la corrupción para beneficio de empresas extranjeras, de funcionarios e inclusive de algunos legisladores que promueven estos cambios. El contenido de estas leyes puede resumirse en solo dos palabras: encomienda y servidumbre. Se entregan las tierras y riquezas del reino a los señores del dinero y se convierte en peones y en servidumbre a los mexicanos en su propia tierra. El gobierno abdica de su responsabilidad como representante de la nación y se somete al poder del dinero. El propósito con las reformas a las leyes secundarias en materia energética es que las petroleras privadas no tengan problemas en nuestro país y con nuestro petróleo, puesto que les permiten con los contratos o licencias puedan incluir en sus activos contables las reservas de hidrocarburos a explotar para lograr financiamiento.
Bueno, posteriormente continuó la presentación de los votos particulares. El senador Mario Delgado advirtió que los controles hacendarios a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad van en detrimento de los usuarios y de la economía nacional, beneficiando a los inversionistas y empresas privadas que participarán en la exploración, explotación, extracción de hidrocarburos, gas y minerales, así como la generación de energía eléctrica. Es una reforma depredadora, con incentivos perversos por todos lados, donde lo único que importa es asegurar mayores ingresos al fisco a costa de lo que sea. Parece más bien una extensión de la reforma fiscal. Legisladores que presentaron voto particular afirmaron que la consulta popular que propone PRD para 2015 servirá para impedir la consumación de la reforma energética que se pretende imponer. El senador Manuel Camacho aseveró que esta reforma no potenciará el desarrollo, sino que acentuará las desigualdades sociales. Lo que ustedes estarán aprobando, sin debate, sin un diálogo nacional, no dignifica al Senado, no enaltece a la República, vamos, ni siquiera creo que les termine dando resultados electorales. El vuelo que se dieron con los cientos de miles de empleos que ofrecieron, con los menores precios de la electricidad, el gas y los alimentos, están ya jugando en su contra. Bueno, el senador del PT, también presentando voto particular, Manuel Bartlett, dijo que el procedimiento mediante el cual se ha realizado la discusión de la reforma ha violentado preceptos constitucionales, por lo que deberá ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina su legalidad. Si la Suprema Corte de Justicia no interviene para decir al Congreso y a su patrón ahora, Peña Nieto, que no puede actuar violando la ley y la Constitución, y deja que el legislativo permanezca sin control de constitucionalidad, entonces tendríamos una situación trágica que espero no se dé, porque entonces estarían los tres poderes al servicio de intereses. Ya en el apartado de posicionamientos, también desde la tribuna, el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, señaló que el proyecto a discusión traiciona los ideales de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, además de que condena la entrega de los recursos no renovables de la nación a la inversión privada. Señaló también que la ley de hidrocarburos es inconstitucional. La ley de hidrocarburos, que analizaremos en detalle, es además inconstitucional. Por ahí algún personaje dice, ¿cómo va a ser inconstitucional la Constitución? Bueno, pues sí, es inconstitucional en numerosos capítulos y en numerosos artículos. La reforma energética es urgente y debe responder a las nuevas circunstancias y retos de la industria a nivel global. Así lo expresó el senador del Partido Verde Ecologista, Carlos Puente, quien recordó que en un país democrático las mayorías deciden el proyecto de nación y recordó que son las mayorías las que se han pronunciado a favor de un proyecto energéticamente viable. De cara a los campesinos y ganaderos, desde aquí les decimos que no les engañen. Sus tierras no serán expropiadas. Ustedes seguirán siendo los propietarios y recibirán pagos e indemnizaciones por el uso de sus tierras. Podrán seguir trabajando en ellas. No se dejen engañar. No se vale distorsionar la verdad simplemente por un interés electoral. Por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Rabindranath Salazar sostuvo que el dictamen que expide la ley de hidrocarburos es deficiente desde el origen mismo y podría, por lo tanto, posibilitar violaciones a los derechos laborales de trabajadores de petróleos mexicanos. El gran perdedor de la reforma, el primer caído víctima de este dictamen, será el trabajador de Pemex, que como consecuencia de varias situaciones establecidas de esta ley, podría perder su trabajo. Simplemente imaginemos a ese ingeniero que día con día, a lo largo de sus últimos 20 años, acude de manera puntual a su centro de trabajo y le ha dejado a su empresa los mejores años de su vida. El senador Salvador Vega, de Acción Nacional, destacó en su posicionamiento que con la aprobación del dictamen a debate se otorgarán herramientas y ventajas a Pemex, también a la Comisión Federal de Electricidad, con objeto de que hagan frente a la competencia. Informó también que se realizaron más de 500 cambios a las iniciativas presentadas por el Ejecutivo.
Para proteger y beneficiar a los propietarios de las tierras, eliminamos la expropiación del contenido del dictamen. Los campesinos, ejidatarios y los propietarios de las tierras serán los primeros beneficiarios de la reforma energética y no correrán el riesgo de ser despojados de sus tierras. Recibirán pagos por la ocupación de su tierra mientras duren los proyectos. La Rectoría del Estado mexicano sobre la extracción, exploración y comercialización de hidrocarburos, fortaleza de órganos reguladores y un régimen de transparencia son algunas de las ventajas que contienen las leyes secundarias de la reforma energética, así lo aseveró el senador Enrique Burgos García del PRI. Los principios esenciales del constitucionalismo social mexicano se defienden y se preservan. El fin último de la reforma propuesta, el para qué de la reforma, tiene un claro e indeclinable sentido social: el bienestar de la colectividad. Los principios y los fines los tenemos muy claros, muy nítidos. Luego de los posicionamientos, inició el debate en lo general a favor y en contra del dictamen, de este primer dictamen. Los legisladores se refirieron a la ocupación temporal de predios donde se exploten hidrocarburos y la participación de empresas privadas en la industria petrolera. Yo quisiera creer todo lo que aquí se ha comentado respecto de las bondades de esta iniciativa y de esta reforma, pero igual que muchos mexicanos, no creo ni en las bondades ni en lo que se plantea. Y no creo, no porque sea un escéptico natural, no creo porque la historia nos prueba que nos han engañado. Que tan solo en los primeros 3 años se prevé que la reforma energética permita la creación de más de 500,000 de empleos directos. De forma paralela, con la aprobación de las reformas contenidas en el presente proyecto de dictamen, se incrementará la producción de hidrocarburos y los ingresos provenientes de su venta. Pues las leyes secundarias hay que reconocer que son un compendio de violaciones a la Constitución, de alquimia legislativa, obedecen a la agenda política de Peña Nieto, que nada tiene que ver con el interés nacional ni con el pueblo de México, sino con intereses oligopólicos en nuestro país. México y el mundo han cambiado. No puede haber progreso si seguimos aferrándonos a un modelo de desarrollo nacional basado en un monopolio petrolero de Estado. Es momento de dar paso al impulso de prácticas eficientes que privilegien la productividad, eficiencia y economía que han tenido éxito en todo el mundo. ¿Qué se les dirá a los propietarios y poseedores? ¿Se les dirá acaso, escoja usted? ¿Qué le aplicamos por la buena? ¿Un derecho real? Y si no quiere, le expropiamos por causa de utilidad pública y le entregamos su tierra a cualquier empresa privada como Exxon, Mobil, Royal, Dutch, Shell, Petrochina, Chevron, British Petroleum, Petrobras, Total, en fin. No queremos que la industria de hidrocarburos tenga como consecuencia el desplazamiento de la población rural de su lugar de origen y abandonados a su suerte, sino que los beneficios sean también para ellos, sean palpables en el corto plazo y recíprocos de acuerdo a los derechos de propiedad de los que sean titulares. Durante esta sesión continuaron los posicionamientos a favor y en contra del dictamen. Los legisladores en contra aseguraron que la reforma no traerá beneficios a la población en general, sino solo al sector empresarial, mientras que los legisladores que se pronunciaron en pro se congratularon de avanzar a una reforma acorde a los nuevos tiempos y que impulsará además el desarrollo del país. Beneficiará a las empresas petroleras y gaseras transnacionales y no redundará en el nivel de vida de los mexicanos. Por ello, mi voto sobre este dictamen será en contra. Los pequeños productores, los más amolados, los que requieren de fuentes alternativas de empleo, los que requieren reactivar la economía de las diferentes regiones, puedan participar. Por eso exigimos que en el marco de esta reforma hubiera un convenio garante que protegiera sus derechos, que pudieran ser socios,
que pudieran participar en los dividendos y ser empresarios sociales que hoy exigimos y creo que tienen posibilidades de hacerlo. A la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección Ambiental le otorgan una facultad que resulta un absurdo, porque esa agencia podrá otorgar permisos para el manejo forestal o el cambio de uso de suelo forestal. Es decir, no solamente van a saquear los hidrocarburos, sino van a saquear todos los recursos naturales de la propiedad social. Que quede claro, será una responsabilidad de una buena administración de estas leyes secundarias del gobierno en turno y una responsabilidad de la vigilancia de este Senado de la República. Con estas leyes solamente están agudizando la situación de Pemex, del crecimiento económico y de los riesgos sociales en el país. Que un joven chiapaneco tenga las mismas oportunidades que un joven en Guanajuato o un joven en Mexicali. De eso se trata. Este país no aguanta más desigualdad y esta reforma de eso se trata, de generar condiciones de equidad en el crecimiento económico del país. Al concluir el debate en lo general, con posiciones a favor y en contra, se consideró suficientemente discutido el primer dictamen y se dio cuenta de los artículos que fueron reservados para su votación en lo particular. Posteriormente se sometió a votación nominal de los legisladores. El Pleno lo avaló con 90 votos a favor y 28 en contra. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y si reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. El presidente de la mesa directiva informó también que las reservas serían publicadas en la página de Internet de la Cámara Alta y solicitó a los senadores que informaran si presentarían sus propuestas de modificación en bloque. Concluida la votación en lo general, el senador presidente de la mesa directiva decretó un receso para continuar después con el debate en lo particular del primer dictamen de la legislación secundaria de la reforma energética. Esta presidencia declara un receso en nuestra sesión extraordinaria para continuar mañana a las 11 horas. Y es así como se ha desarrollado el debate de la legislación secundaria en materia energética en el Senado mexicano. Le invitamos a que se mantenga pendiente de estos trabajos legislativos en la Cámara Alta en el marco, ya lo decimos, del cuarto periodo extraordinario en el Senado de la República.